Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se encontraron? Amén. Dice lo siguiente, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, glorifícate en este tiempo, en esta palabra que estaremos meditando. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Queremos, Señor, enaltecerte, que toda barrera sea rota ahora, que toda incredulidad caiga por tierra ahora y que haya, Señor, el despertar sobre cada corazón, un despertar de la fe, un despertar de tu espíritu y de tu poder, Señor. Amén y gracias a Dios. Tome asiento, hermanos. Hoy yo quiero hablar sobre Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén. Jesús no solo nos salvó para llevarnos a la vida eterna, sino que el Señor también nos llamó para vivir en esta tierra, para representarlo. ¿Me entiende? Jesús no solo nos dio vida eterna, pero también nos dio autoridad para representarlo en esta tierra. El caso del embajador. ¿Cuál es la función de un embajador? Es estar en otra nación y allí en esta otra nación extranjera representar su país. Estar en otro país y hablar como autoridad del país que tal embajador representa. El gerente de una empresa. El gerente de una empresa no está el patrón, pero el gerente firma contratos, toma decisiones, habla con el personal. El gerente es el encargado allí, él representa ¿a quién? Representa al dueño, ¿no? Da órdenes allí, representa al patrón. El caso, por ejemplo, del policía uniformado, por ejemplo. El policía sin uniforme es un ciudadano común y corriente. Un policía, obviamente, él también tiene el cargo de su función, pero cuando el policía está uniformado, él puede parar el tránsito, él puede tener determinadas actitudes que las personas lo van a identificar que es una autoridad y lo van a obedecer. Imagínate un policía sin su uniforme, deteniendo el tránsito y allí todo bien, deteniendo el tránsito y la persona, ¿y ese qué hace? Queriendo parar el tránsito. Pero cuando está allí uniformizado, podemos ver que no, es una autoridad. Yo tengo que detenerme, yo tengo que ver lo que quiere decirme, lo que me va a pedir la autoridad y yo tengo que obedecer a esta autoridad. Y otra función también en los días de hoy es el juez. Cuando el juez toma una decisión, su palabra tiene peso legal. ¿Por qué? Porque el juez no habla por su fuerza. No habla por su fuerza, sino por un sistema de leyes que lo respalda. Él va a tomar las decisiones cumpliendo lo que las leyes le ordena o ordena a determinado caso. Dando estos ejemplos, hermanos, podemos entender que nosotros como iglesia de Jesús sabemos que Jesús nos llamó no solo para la salvación, sino que el Señor Jesús delegó autoridad a su iglesia como embajadores del cielo en esta tierra. ¿Cuántos ya escucharon la terminología bíblica del reino de Dios? Jesús, el centro del mensaje de Jesús en
Mateo, Marcos, Lucas y Juan era sobre el reino de Dios. Juan Bautista predicaba que el reino está próximo, está cerca. Entonces entendemos que tú y yo, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, cuando lo amamos, cuando obedecemos a su palabra, hacemos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, tiene leyes que está en la palabra. El reino de Dios tiene un rey que es nuestro Señor. El reino de Dios tiene derechos, tiene deberes. El reino de Dios no es un reino físico, no es un reino de espacio. El reino de Dios es un reino a nivel de alma, de corazón. Cuando tú y yo ganamos un alma, cuando tú y yo hablamos de Jesús para alguien, allí está creciendo el reino de Dios. Amén. Porque la iglesia del Señor, Jesús comparó como la levadura. No, el reino de Dios va a crecer, nadie va a poder detener el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Tanto que durante la Edad Media nadie pudo detener la iglesia del Señor. Aún bajo muchas mentiras, aún bajo mucha persecución, aún bajo las indulgencias y tantas otras cosas, la iglesia del Señor prevaleció. Y por eso, hermanos, debemos entender que hay un hombre que está encima de todo nombre. Hay un hombre en lo cual un día vamos a estar delante de Él y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es nuestro Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso tú y yo, nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Porque es Jesús que nos ha dado la autoridad. Es Jesús que nos ha dado el permiso para que podamos usar su poder en esta tierra. Y quiero decirte que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús no es como alguna cosa que le decimos y funciona así. No, va a funcionar cuando yo quiero y tal. No, el nombre de Jesús, hermanos, no es un amuleto espiritual. El nombre de Jesús tiene poder a través del creyente que tiene una relación con Él. El nombre de Jesús tiene poder en la vida del creyente que tiene una vida con Él, que cree en Él. Y no solo cree en Jesús, sino que sus obras y su vida representa esta fe a través de los frutos que el creyente da. Por eso, cuando creemos en el nombre de Jesús, reconocemos su señorío sobre nuestras vidas. Jesús es nuestro Señor, amén. Por eso, hermanos, la autoridad espiritual de Jesús fluye cuando tenemos una vida rendida a Él. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Me refiero a poder espiritual sobre demonios, sobre hechicerías, sobre obras de las tinieblas. El Señor ha dado poder y autoridad a su iglesia contra toda obra del mal. Y es en el nombre de Jesús que andamos en victoria. Y el primer punto de hoy es que el nombre de Jesús opera donde los recursos humanos fallan. El nombre de Jesús no depende del dinero, no depende, obviamente el dinero es bueno para vivir en esta tierra, nos sustenta y todo lo demás, pero el nombre de Jesús es superior a toda necesidad humana, me refiero. Toda necesidad que el ser humano tiene, el Señor Jesús la suple y Él es el Dios Todopoderoso. Y eso podemos observar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, una página antes de lo que abriste, el versículo 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen
¿Lo que? Limosna, recursos humanos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este pasaje bíblico nos habla de que Pedro y Juan estaban entrando en el templo y allí aquel paralítico les pidió una limosna. Y vemos que Pedro y Juan no les dio a este hombre lo que el mundo valora, lo que el mundo estaba literalmente allí representado por aquel hombre, lo que aquel hombre inmediatamente necesitaba, sino que le dio algo mejor, algo más poderoso, que fue su vida sana, su sanidad completa, lo que sí él podría seguir trabajando y ganar su dinero. Y aquí podemos ver que no solo lo que el hombre necesitaba, sino que Pedro y Juan dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué nombre aquel hombre fue sanado? Fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso, hermanos, el poder no está en el hombre, el poder está en el nombre de Jesús. Di conmigo, el poder está en el nombre de Jesús. Pedro y Juan aquí tenían algo mucho más valioso que el dinero para dar a aquel hombre. Era el nombre de Jesús, el poder que hay en el nombre de Jesús. Y por eso debemos entender aquí la pregunta, ¿de dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza en momentos de dificultad en esta tierra? En momentos de que estamos espiritualmente cojos, debilitados, en momentos que sí tenemos necesidades físicas, materiales en esta tierra. ¿En quién debemos recurrir? ¿En quién debemos confiar? En el nombre de Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestros recursos humanos provienen de Dios, que nos prospera, nos bendice, nos da salud y obra milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso entendemos que la autoridad espiritual, que el poder de Dios viene y la autoridad viene de una comunión con Cristo Jesús. Pedro y Juan iban al templo para orar, iban al templo para adorar. Ellos allí no improvisaron, sino que ellos usaron lo que les fue dado por Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tanto fue, hermanos, que Pedro, dice la Biblia que por la sombra de Pedro hasta los enfermos eran sanados. ¿Sabe por qué? ¿Era Pedro quien obraba eso? No, era Jesús. El nombre que está sobre todo nombre, el digno de alabanza, el que murió en la cruz y es digno de alabanza y está sentado a la diestra de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia es poderosa cuando sabe a quién representa. Tú y yo tenemos poder del cielo, poder de Jesús, cuando sabemos a quién representamos. ¿Quién tú representas? Dios no quiere creyentes de brazos cruzados. Dios no quiere creyentes que tienen miedo de Satanás. Ay, porque eso me está pasando. Yo creo que alguien hizo tal cosa para mí. Levántate, hermano, y en el nombre de Jesús reprende este mal. Levántate y toma una postura de quien tiene autoridad en el nombre de Jesucristo. Y vas a ver que, como dice la palabra de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Y esto, hermanos, entendemos también
que el nombre de Jesús restauró, el Señor Jesús restauró a aquel hombre y restauró completamente. El cojo no solo caminaba, sino que saltaba, sino que entraba en el templo con Pedro y Juan, alabando, adorando. Y Jesús aquí no solo le sanó su físico, o sea, su cuerpo físico, sino que también le sanó su vida espiritual. Porque ante un milagro tan grande, aquel hombre entró saltando dentro del templo, alabando al Señor por lo que el Señor hizo en su vida. Hermanos, y es esta la respuesta que Cristo quiere de nuestros corazones, que en su nombre no seamos solamente bendecidos materialmente, pero espiritualmente seamos fortalecidos y le demos glorias y le alabemos y le glorifiquemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para testimonio. Porque imagínate las personas que entraban allí en el templo y le ayudaban a aquel hombre todos los días, viendo a aquel hombre allí sentado, postrado, con sus piernas finitas, ya no tenía los músculos suficientes para levantarse, pero Jesús obró un milagro y ahora aquellas piernas que no tenían fuerza estaban saltando dentro del templo para adorar al Señor. ¿Quién hace esto, hermanos? Solo Jesús. Solo Jesús puede hacerlo. Lo que Él hizo en tu vida, hermanos, solo Jesús puede hacer. Por eso a Él sea la gloria. El nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nos dio salvación, sanidad y vida eterna. El ex paralítico no solo caminó, pero dio testimonio para muchos. Por eso, hermanos, Él no se escondió, Él no tuvo vergüenza, Él testificó. Por eso también, hermanos, cuando entendemos que el milagro produce adoración, entendemos que hay un mover de Dios en los propósitos que Él tiene en esta tierra. ¿A qué voy con eso? Cada bendición que Dios hace en nuestras vidas, hay un propósito supremo de glorificar su nombre. Amén. También, hermanos, aquí el nombre de Jesús exalta a Cristo. ¿Por qué? Porque allá en el versículo 12 de Hechos 3, versículo 12, la gente vio a aquel hombre entrando allí, ¿no? Y viendo esto, Pedro respondió, vamos del 11, teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y dice allí, ¿o porque ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí nos está hablando que la gente atónita comenzó como que, dale gracias a Pedro, Juan. ¡Wow! ¿Qué hicieron ustedes? Es como un show de magia, ¿no? En el circo. ¡Wow! La gente, ¡wow! Pedro dijo, no fue por nosotros, no fue por la piedad, no fue por el amor que tenemos, sino que fue por Jesucristo que ustedes negaron. Pedro estaba testificando de que el nombre de Jesús tiene que ser adorado. El nombre de Jesús exalta a Dios, no al hombre. Es Dios quien hace, no el hombre. Pedro rechaza aquí la gloria personal y dirige toda la honra a Jesús. Pedro aquí en su discurso, tú puedes seguir leyendo en tu casa, él no quiere exaltar el hombre, él no quiere exaltar ninguna religión, él no quiere exaltar ningún sistema, él aquí quiere exaltar el que hizo el milagro, Jesucristo el Señor. Hermanos, muchos buscan reconocimiento humano por sus obras, por lo que hacen en el reino de Dios. Muchos quieren aparecer. Muchos pastores,
muchas personas que común y corriente, que hacen algo para Dios, pero quieren la gloria para sí. Pero la gloria es para Jesús, quien nos da la fuerza para hacerlo. Pedro aquí nos deja claro este principio. La honra y la gloria no es para el ser humano, es para Jesús. Él es el que es digno de toda gloria y de toda honra. A Él estaremos delante de Él en la eternidad. Cuando esta vida breve termine, delante de Dios estaremos por la eternidad. Por eso, este principio espiritual tiene que ser que Cristo es el centro de nuestras vidas. El ego del ser humano debe morir. Es como Juan el Bautista. Él decía, conviene que Él crezca y yo disminuya. Yo no soy digno ni de desatar la sandalia de sus pies. Yo no soy digno, hermanos, que el cristianismo sea cristocéntrico, no hombre-céntrico, no el fulano que es poderoso, no la iglesia que es poderosa, no, Jesús es poderoso, Jesús es digno de glorias, Él es el que obra milagros. Hermanos, cuando hables de Jesús, en aquel propósito que tenemos de hablar de Jesús una vez a la semana que sea, habla de Jesús. No hable de nadie más, hable de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla de Jesús. Habla del amor de Jesús. No habla de religión. Bueno, si alguien te pregunta, tú tienes tu identidad eclesiástica, que sos cuadrangular. Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y volverá. Pero habla de Jesús. Por eso, hermanos, una cosa que yo aprendí de un profesor del Instituto Teológico que decía, el día que tú seas pastor, hablaba a los alumnos allí, el día que ustedes sean pastor y le da un blanco en la cabeza, no tengan nada que predicar, que a veces nos pasa eso, predica Jesús, predica Jesús. Pero no significa que vamos a predicar Jesús cuando no tengamos nada, sino que predicar a Jesús siempre, porque Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hermanos, el nombre de Jesús confronta la falsa autoridad espiritual. Vamos allí en capítulo 19. ¿Se dan cuenta que Hechos de los Apóstoles nos habla eso? Estamos en Hechos. Y aquí en la iglesia, comenzando en sus primordios, haciendo cosas poderosas a través del Espíritu Santo, pero también en el nombre de Jesús. Capítulo 19, versículo 13 de Hechos, hasta el 16 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Con una mano adelante y otra atrás. En aquella época había algunos que se decían exorcistas, ambulantes. Ambulantes, ¿por qué? Hacían por la plata. Exorcistas que falsamente echaban fuera demonios. Y esto hay en los días de hoy. No necesita dar detalles, ustedes quizás ya habrán presenciado algo de eso. Y la Biblia aquí nos cuenta esa historia curiosa, que había un endemoniado y los hijos de un tal de Esceva, jefe de los sacerdotes, hacían eso. Y hermanos, aquellos hombres dijeron, veían a Pablo expulsando demonios,
veían Jesús a través del Espíritu Santo en la vida de Pablo, haciendo cosas poderosas. Qué bonito lo que hace este hombre. Funciona lo que hace. Un amuleto, ¿no? Pensaban. Os conjuro, demonios, que en el nombre de Jesús que predica Pablo, sale de este hombre. Y el demonio, Jesús yo sé quién es. Y a Pablo yo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? La paliza que aquel demonio pegó. Aquella persona endemoniada le pegó a aquellos hombres. Y hermanos, una persona que está endemoniada tiene una fuerza sobrenatural. Yo ya he visto demonios hacer cosas de levantar cosas pesadas, bancos. Pero es solo en el nombre de Jesús que hay libertad. Y con esto aprendemos, hermanos, que en aquella época había exorcistas ambulantes. Y no es diferente en los días de hoy. Hay muchos falsos evangelios por ahí que prometen sanidades y quizás sanan. Y quizás sí echan fuera demonios. Y quizás sí hay una Biblia abierta. Pero Jesús no es el centro. Cuidado los que están en casa. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo es la única salvación. Y con esto entendemos que aquellos hombres usaban el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Ellos no tenían una relación con Jesús, porque el demonio dijo, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, yo no veo por lo material, lo humano. Yo veo lo espiritual. Yo sé quién es Pablo. Yo sé que Pablo tiene sus vestimentas espirituales blancas, limpias. Yo sé que Pablo tiene la autoridad de Jesús. Pero ¿y ustedes? Recuerda al principio cuando yo les comentaba sobre el ejemplo del embajador que habla en el nombre de la nación en un lugar extranjero. Aquellos hombres no pertenecen al reino de Dios. Y no podían hablar en el nombre de quien ellos no pertenecían. Es como si yo llegara en 18 de julio y abriera un rollo, un libro negro y dijera, óigame uruguayos, yo hablo en el nombre del presidente de la república. La gente se va a reír. ¿Quién es ese? Quizás salen los noticieros, aquel allí está loco hablando cosas y no. Hermanos, lo mismo pasa en lo espiritual. ¿Tú perteneces a Cristo, sí o no? ¿Tienes la marca de Cristo en ti? ¿Crees en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz y te perdona? ¿Tienes una alianza con Jesús? ¿Y esta alianza es renovada en toda Santa Cena? Entonces tiene la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera demonios. No tengas miedo. Ay, a perturbaciones, caiga por tierra en el nombre de Jesús. Levántate como iglesia. Está difícil allá en casa. El diablo se levantó. Bueno, ya identificaste que el diablo se levantó. Ore en el nombre de Jesús. Satanás, vas a retroceder ahora. No tienes poder sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi salud. No tienes poder sobre aquella vida, aquel familiar mío que es ciego para el evangelio. Tenemos que orar oración de guerra, creyendo en la autoridad del nombre de Jesús, hermanos. ¿Cuántas veces solo oramos pidiendo? Y ni agradecemos a Dios. Cuanto más una oración de autoridad, de guerra. Una oración donde tomamos nuestra posición. Amén. Porque ni toda oración tiene autoridad. ¿Sabías? La oración de estos hombres no tuvo autoridad sobre aquel demonio. Entonces es necesario pertenecer a Cristo. Amén. Tener una relación con Jesús. Ellos no habían, la iglesia recibió el poder en el nombre de Jesús. Nadie puede decir que no si no es por Cristo Jesús. Por eso, hermanos, para terminar, lo que leímos en Hechos 4:12. Los discípulos dijeron,
No hay ningún hombre en esta tierra, dado a los hombres, que importa que seamos salvos. Por eso, la salvación, hermanos, no es por la religiosidad. La salvación no es por el sistema. La salvación no es por una línea de pensamiento. Es por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Es cuando reconocemos el amor de Dios. La salvación no es una ley de moralismo, no es una ley de tradición. La salvación es gratis y por gracia en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos perdón de pecados. Jesús nos liberó de los pecados que nos esclavizaban y nos lleva en su reino que seguirá en la vida eterna. Hermanos, un reino no es solo un lugar. Un reino es el gobierno de Jesús sobre los corazones. El reino de Dios es el gobierno de Jesús sobre nuestros corazones. Y todo gobierno funciona con autoridad delegada. Por eso la iglesia tiene esta autoridad delegada por Jesús para usar su nombre y para que podamos tener poder en esta tierra. Por eso Jesús es el Rey. El Rey decidió trabajar en este mundo a través de ¿quién? De sus ángeles, no, a través de ti, de mí, a través de la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermanos, como iglesia del Señor tengamos claro eso, que el nombre de Jesús es poderoso. No es una magia que funciona a la hora que yo digo, no, es poderoso porque Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitarte a orar en este momento. Colócate de pie y oremos al Señor. Hoy en día no se usa más los cheques, o si se usa poco, ¿no? Pero nadie firmaba un cheque si no tenía un valor, un fondo que respaldaba ese cheque. Porque cuando la persona que tiene el cheque va al banco a cambiar el cheque por el dinero y no tiene dinero en la cuenta, ahí la persona va disminuyendo no sé cómo es, pero sus puntajes y ya llega un momento que la persona es mal vista. Ese cheque no es fuerte y me diste un cheque de fulano, no lo voy a aceptar. En determinados comercios pasaba eso. La época de los cheques. Jesús tiene un fondo eterno. El poder de Jesús nunca se agota. Él es un agua viva que fluye para la vida eterna. Cuando tú necesitas, Él tiene poder. Cuando tú necesitas para la vida de alguien, Él te llena de su poder. Él te llena de su gloria. Y yo quiero invitarte en este momento a que tu oración fuera de pedirle al Señor que te ayude a usar su nombre. A que puedas orar en el nombre de Jesús. A que puedas tomar y estar consciente de la autoridad espiritual que tienes. No solo en la oración, pero en las actitudes en esta tierra. David, hoy el hermano Ricardo comentaba que David fue al gigante en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Nosotros vamos a evangelizar, a hablar de Jesús, orar por el enfermo, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es el nombre que está sobre todo nombre. No es cualquier nombre. Es el Dios creador del cielo y la tierra. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos y te pedimos que tú vengas a traer la conciencia a tu pueblo del poder y la autoridad que hay en ti, Señor. Que no vengamos a ser una iglesia que esté estagnada, quieta, sino que una iglesia que se mueva, alabando, glorificando, exaltando, pero también usando la autoridad en el nombre de Jesús para avanzar. Enséñanos, Señor, a usar la autoridad que tú nos has dado como iglesia, embajadores del reino de los cielos, para conquistar almas, para hacer que tu reino crezca en este mundo, para bautizar vidas.
Señor, es en tu nombre que echamos fuera demonios. Es en tu nombre que colocamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es en tu nombre que tú nos das la victoria en nuestra vida particular. Es en tu nombre, Señor, que tenemos autoridad para echar fuera toda obra del infierno, para cancelar toda maldición. Eres tú, Señor, no es ser humano. Es Jesús. Es el poder que hay en el nombre de Jesús. Señor, que tu pueblo pueda entender, Señor, que vengamos a entender este principio espiritual y usar diariamente. Señor, es en tu nombre que hay victoria en mi vida. Es en tu nombre que hay sanidad al enfermo, porque tú eres digno. Tú conquistaste, Señor, aunque tú ya tenías este poder, porque tú eres el creador, pero te humillaste, viniste a esta tierra, Señor, y aún así conquistaste algo que no necesitaba, pero por lo que hiciste en la cruz, el nombre de Jesús es elevado sobre todo nombre. El nombre de Jesús es digno, el Cordero de Dios, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Tiembla el infierno en el nombre de Jesús. Señor, ejemplo de aquel hombre, al ejemplo de aquel endemoniado, Señor, que reconoció que te conoce a ti, pero conocía a Pablo, pero no conocía a aquellos hijos de Seba. Señor, que en nuestra vida espiritual podamos ser conocidos en el mundo espiritual. Que al caminar en este mundo, Señor, el infierno pueda ver que allí hay un hombre, una mujer con el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y que podamos usar esta autoridad con sabiduría para ganar almas. Con sabiduría para expandir tu reino, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, los que están en casa. Bendice, Señor, nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Amén, Jesús, y amén. Yo quiero invitar aquí adelante para orar en el